Mi nombre es Ingrid Paola Martínez Peña y el tema de exposición es radiación infrarroja. Les voy a hablar sobre los antecedentes históricos. En 1800, el astrónomo William Herschel, quien ya era famoso desde 1781 por descubrir el planeta Urano, realizaba observaciones al Sol. Para esto, él cambiaba los lentes de su telescopio de diferentes colores para así evitar lesiones oculares. En esta acción, Herschel se dio cuenta que algunos colores dejaban pasar ciertos niveles de calor. Para esto replicó el experimento que realizó Newton en 1672, que fue para el descubrimiento de las longitudes de onda, que consistía en dejar pasar la luz del sol por un prisma y este reflejaba unos colores. Herschel replicó esto, pero le agregó a cada color un termómetro y para esto llevó también registro de las temperaturas. Allí logró darse cuenta que fuera del rojo había niveles de calor más altos. Era la primera vez que se proponía, que se descubría que había formas de iluminación o radiación invisibles para los humanos. Para esto inicialmente Herschel lo denominó como rayos caloríficos. No se tiene nombre o fecha de quién lo denominó como infrarrojo. ¿Qué significa infrarrojo? Significa por debajo de los niveles del rojo. Las primeras aplicaciones que aparecieron fueron en el ámbito militar e industrial y actualmente se encuentra en sistemas de seguridad, en carros, en mandos de controles. También se usa para los temas de cocina y en los laboratorios para la destilación de ciertos líquidos volátiles. Mi nombre es Dana Pinzón, yo le vengo a hablar de los diseños y prototipos, o sea, los dispositivos como tal de rayos infrarrojo. El primero pues sería la lámpara, que es muy utilizada en la estética, en tratamientos anticelulíticos, antiobesidad y para descontracturar la musculatura. Los infrarrojos tienen la capacidad de elevar la temperatura y la circulación de la sangre en la zona que se trata y así estimulan la actividad metabólica. También es utilizada mucho pues en lo que es la fisioterapia y demás temas. Otro dispositivo es la cámara como tal, cámaras térmicas se llaman, que detectan la temperatura capturando diferentes niveles de la luz infrarroja invisible a la vista humana, claro está, que es irradiada por los objetos. Cuanto más caliente es un objeto, más radiación infrarroja produce, o sea, así. Y las cámaras térmicas pueden detectar esta radiación y convertirla en una imagen como tal. Ahora vienen lo que son los dispositivos electrónicos, por ejemplo, el control remoto de la televisión, el control remoto IR, que es infrarrojo, o mando a distancia de infrarrojos, funciona emitiendo pulsos de luz infrarroja por debajo del visible. La señal infrarroja transmite el código correspondiente al botón del mando a distancia, pulsando al dispositivo en forma de una serie de impulsos de luz infrarroja. Otro dispositivo pues sería el termómetro infrarrojo. Mide la cantidad y la emisividad de esa radiación en el espectro infrarrojo. Las convierte en una corriente eléctrica y esta a su vez en un número que muestra pues en la pantalla, que será la temperatura, la que comúnmente pues nos están tomando ahora. Estos termómetros no emiten infrarrojos, sino que más bien ellos recogen la información que emitimos nosotros como persona. Espectroscopio en astronomía. Vale, pues ellos miden la radiación infrarroja de la atmósfera de las estrellas frías. Los astrónomos pues son capaces de comprender mejor los elementos químicos presentes en ella, así como para estudiar las nubes moleculares en el espacio y demás. Vale, entonces ya en este momento sería la clasificación de rayos infrarrojos. Vale, entonces ya hablamos de la clase de dispositivos que se utilizan con luz infrarroja. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Ellos se clasifican siempre dependiendo de su longitud de onda. Se clasifican en tres, se clasifican en infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano. El cercano va de 800 a 2500 nanómetros
el medio va de 2.5 a 50 micrómetros y el lejano va de 50 a 1000 micrómetros. Vale, entonces ya hablando de la onda corta, o sea, el infrarrojo cercano, vale, esta se genera por calor, por calentamiento del cuerpo sobre el que se incide, o sea, sobre el cuerpo en sí, sin calentar el ambiente, o sea, sin calentar el aire, solamente el cuerpo en sí. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando estamos nosotros en la sombra y pasamos, o sea, el efecto que produce cuando estamos en la sombra y pasamos a la luz del sol. Vale, entonces el infrarrojo medio, este nombre se le dio más que todo, se lo dio más que todo, se generó más que todo por la astronomía. Ellos fueron pues los que denominaron, por ejemplo, el espectro electromagnético, que abarca desde aproximadamente 5 hasta 25-40 micras. Bueno, esto tiene un límite, no son precisos, pero esto más que todo fue, digamos, generado por ellos, ¿sí? Y por último queda lo que es el infrarrojo, las ondas largas, el infrarrojo lejano. Estos tienen pues las propiedades de penetrar, irradiar y reflexionar en los objetos directamente, al contrario que la calefacción convencional, ¿sí? En la que se calienta pues es el aire, ahí directamente ya se calienta pues lo que es el aire. Además tiene pues tendencias a subir a las partes más altas de los espacios con los que perdemos eficiencia. Y pues esto sería en sí la clasificación y pues los tipos de dispositivos. Gracias. Propiedades de la tecnología en rayos infrarrojos. En realidad, todos los objetos emiten en mayor o menor medida rayos infrarrojos. Un ejemplo de estos son los rayos que emiten el Sol. Estos emiten alrededor de un 59% de estos rayos. Dentro del amplio espectro de emisores de infrarrojos existen dos grandes grupos que podemos distinguir. Están los luminosos y los no luminosos. En los luminosos estas son lámparas o emisores que emiten esta luz infrarroja, llamados próximos o cercanos, por su proximidad a la longitud de la onda de la luz visible. Como su propio nombre lo indica, emiten además del calor una abundante luz visible. Esto lo podemos encontrar en sitios donde hacen spa. Esto ayuda para la... Estos se utilizan para tratamientos de belleza. También se utilizan para tratar o aliviar la artritis, entre otras. Los emisores no luminosos, que emiten infrarrojos llamados lejanos de longitudes de onda mayores. Al tratarse de una forma de calentamiento debida a la radiación por la absorción, produce un calor seco y superficial que no requiere contacto directo con el objeto, con un poder de penetración entre 2 y 10 milímetros. Esto quiere decir que a mayor longitud de la onda, menor poder de penetración. Estos ejemplos los podemos citar por ejemplo, cuando pasamos el control de nuestro televisor. Ahí se emite un
una radiación de infrarrojo no luminosa, por así decirlo. También lo utilizan en el campo de batalla con las cámaras de infrarrojo, que esto sirve para detectar el calor de los cuerpos. Equipos en los cuales se utilizan los rayos infrarrojos en el laboratorio. Encontramos dos. Uno de ellos es el espectroscopia infrarroja por transformada de Foerster. Esto dicen que trabajan en el rango infrarrojo para un estudio de composición de sólidos, líquidos y gases. El uso más frecuente de esta técnica es la identificación de materiales desconocidos y la confirmación de entidad de sustancias. Asimismo, este tipo de equipos apoyan la investigación de nuevos materiales al combinarse con otras técnicas como la cromatografía de gases y el análisis termogravimétrico. A continuación vamos a enseñar dos imágenes. En una está nuestro espectro y en otro es un ejemplo de un aceite nuevo y un aceite usado. En estos dos podemos evidenciar la espectrometría que se desarrolló en este caso. Otro equipo que encontramos es el UV-Vis-NIR, espectrómetros que trabajan en el rango de ultravioleta visibles y la zona del infrarrojo cercano. Es una de las técnicas más usadas en los laboratorios de control de calidad, análisis químico y microbiológico, empleada en el análisis de absorción o transmitancia, principalmente para estudios cuantitativos o cualitativos en confirmación de identificación de sustancias, determinación de color o propiedades físico-químicas, entre otras aplicaciones. A continuación encontraremos el equipo y su respectivo ejemplo de este aparato. Hola, muy buenas, mi nombre es Juliana Fraser Núñez y yo les voy a hablar acerca de un equipo de infrarrojo. En este caso escogí espectrofrotómetro infrarrojo. El espectrofrotómetro infrarrojo es una técnica de utilidad en la identificación de todo tipo de compuestos orgánicos e inorgánicos, en la determinación de grupos funcionales en matrices orgánicas, así como el estudio de la composición molecular de superficies. Tiene amplia aplicación en los estudios de materia, polímeros, combustibles, minerales. Debido a la extensa gama de accesorios de muestreo, es posible analizar cualquier sólido, líquido o gas de forma cualitativa y cuantitativa. Los componentes de un espectrofrotómetro son fuente de luz. La fuente de luz que ilumina la muestra debe cumplir con las siguientes condiciones: estabilidad, direccionalidad, distribución de energía espectral continua y larga vida. Las fuentes empleadas son lámpara de wolframio, también llamado como tungsteno, lámpara de arco y centro, lámpara de Ternur y lámpara LED, que se utiliza en los laboratorios. Monocromador. El monocromador aísla las radiaciones de longitud de onda deseadas que inciden o reflejan desde el conjunto que se utiliza para obtener la luz monocromática. Está constituido por las rejillas de entrada y de salida, colimadores y el elemento de dispersión. El coliminador se ubica entre la rejilla de entrada y de salida. Es un lente que ha de llevar la luz que entra para una determinada longitud de onda hacia una prisma, el cual separa todas las longitudes de onda del haz de luz y de la longitud deseada. Se rige hacia otra lente que direcciona este haz hacia la rejilla de salida. Compartimiento de la muestra.
Compartimiento de la muestra. Es donde tiene un lugar de interacción con la materia. Debe producirse donde no hay absorción ni dispersión de las longitudes de onda. Es importante destacar que durante este proceso se aplica la ley de Lambert en su máxima expresión, con base en sus leyes de absorción en lo que concierne al paso de la molécula de fundamental excitada. Detector. El detector es el encargado de captar las radiaciones y a su vez dejar en evidencia por su estudio posterior. Existen dos tipos, a los que corresponden los fotones y a los que corresponden el calor. Fotodetectores. En los instrumentos modernos se encuentra una serie de 16 fotodetectores para percibir la señal en forma simultánea a 16 longitudes de onda, cubriendo el espectro visible. Esto reduce al tiempo de medida y minimiza las partes móviles del equipo. Celda. Son recipientes donde se depositan las muestras líquidas al analizar. El material de la cual están hechas varía de acuerdo a la región que está trabajando. Son de vidrio o plástico. Si se trabajan en la región visible del cuarzo, si se trabaja en la ultravioleta y si se trabaja en cloruro de sodio. Si se trabaja de la región infrarrojo, se caracteriza por tener dos paredes correspondientes a los lados ópticos por donde cruzan el haz de luz. Las celdas espectrofométricas. En un primer plano, dos cuarzos aptas para el trabajo luz ultravioleta. En el segundo plano de plástico para la colorimetría, es decir, empleando luz visible. A continuación les voy a hablar acerca de las aplicaciones en medicina de la espectrofometría del infrarrojo. En la actualidad se realizan métodos para determinar las variables fisiológicas importantes. Para este caso se desarrolla cuando la luz se dispersa hacia el tejido. Este se redacta haciendo que la luz vuelva al mismo lugar y se absorba o se disperse. Esto depende exactamente de la longitud de onda. Se han investigado métodos que sean invasivos con la espectrofometría infrarroja para que diagnósticos en cuanto a los que sean los órganos y los tejidos y sus posibles patologías. Estos métodos no son invasivos, hacen parte de la tecnología NIRS, que maneja un gran número de parámetros de calidad en un gran número de elementos biológicos monitoreados y oxigenados en el tejido. Este instrumento es práctico, esencial y ha sido utilizado en varias industrias, como lo son elementos, química, bioquímica, ambiental, farmacéutica y medicina. Además, la estadística ha sido un factor fundamental en el desarrollo y avance de esta tecnología. La NIRS proporciona unas bandas de convicción sacadas de varios grupos químicos funcionales, con los cuales se puede saber la composición química. La muestra además proporciona o posibilita saber el estado físico actual de la muestra, con los que podremos saber las propiedades físicas de este. Este instrumento ha sido de gran ayuda para la medicina, ya que se ha podido analizar la oxigenación cerebral y muscular y vascular hacia el flujo de sangre en algunos órganos, donde está caracterizado que son muy buenos para la ciencia y la medicina, pero debe usarse en un conjunto con otros métodos para que sus resultados sean óptimos y seguros. De segundo le voy a hablar acerca de los aspectos técnicos en un laboratorio de espectrometría infrarrojo en la medicina. Los aspectos técnicos, técnicamente hablando, la NIRS involucra un haz de luz que al interactuar con material biológico produce una radiación electromagnética.
en forma de ondas las longitudes de ondas en las distancias entre dos picos o puntos altos y se mide en nanómetros, como lo muestro en la siguiente imagen. Esta es una representación esquemática de los componentes generales de una onda de un haz de luz, señalando su amplitud y longitud, y de la localización de aspectos cercanos al infrarrojo, dentro de un aspecto general de haz de luz. Las uniones específicas que cubren el infrarrojo cercano entre 150 y 2600 nm. Las uniones específicas entre los átomos varían a cierta frecuencia y cada una de estas uniones químicas dentro de una muestra absorben rayos y NRS de una longitud de onda específica. Todas las demás longitudes son reflejadas, se miden por el número de reflejos a diferentes longitudes de onda y luego las mediciones son convertidas en un resultado analítico por microprocesadores. La profundidad de la penetración del haz dentro de la muestra está determinada por la posición de un detector, sino más bien por la potencia de la fuente de luz. Por eso INRS es una tecnología ideal para análisis rápidos y precisos. Tal como señalado en los párrafos anteriores, el aspecto del INRS es el resultado sobre los tonos y las bandas de combinación generadas por los diferentes grupos químicos funcionales, lo que proporciona un amplio aspecto de información sobre la composición química relacionada con la composición de las muestras que se analizan. Con esto sería todo de mi presentación. A continuación, mi compañera. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Celdas son recipientes donde se depositan las muestras líquidas al analizar. El material de la cual están hechas varía de acuerdo a la región que está trabajando. Son de vidrio o plástico. Si se trabajan en la región visible del cuarzo, si se trabaja en la ultravioleta y si se trabaja en cloruro de sodio. Si se trabaja de la región infrarrojo, se caracteriza por tener dos paredes correspondientes a los lados ópticos por donde cruzan el haz de luz. Las celdas espectrofométricas, en un primer plano, dos cuarzos aptas para el trabajo luz ultravioleta. En el segundo plano de plástico para la colorimetría, es decir, empleando luz visible. A continuación les voy a hablar acerca de las aplicaciones en medicina de la espectrofometría del infrarrojo. En la actualidad se realizan métodos para determinar las variables fisiológicas importantes. Para este caso se desarrolla cuando la luz se dispersa hacia el tejido. Este se redacta haciendo que la luz vuelva al mismo lugar y se absorba o se disperse. Esto depende exactamente de la longitud de onda. Se han investigado métodos que sean invasivos con la espectrofometría infrarroja para que diagnósticos en cuanto a los que sean los órganos y los tejidos y sus posibles patologías. Estos métodos no son invasivos, hacen parte de la tecnología NIRS, que maneja un gran número de parámetros de calidad en un gran número de elementos biológicos monitoreados y oxigenados en el tejido. Este instrumento es práctico, esencial y ha sido utilizado en varias industrias, como lo son elementos, química, bioquímica, ambiental, farmacéutica y medicina. Además, la estadística ha sido un factor fundamental en el desarrollo y avance de esta tecnología. La NIRS proporciona unas bandas de convicción sacadas de varios grupos químicos funcionales, con los cuales
se puede saber la composición química, la muestra además proporciona o posibiliza saber el estado físico actual de la muestra, con los que podremos saber las propiedades físicas de este. Este instrumento ha sido de gran ayuda para la medicina, ya que se ha podido analizar la oxigenación cerebral y muscular y vascular hacia el flujo de sangre en algunos órganos, donde está caracterizado que son muy buenos para la ciencia y la medicina, pero debe usarse en un conjunto con otros métodos para que sus resultados sean óptimos y seguros. De segundo le voy a hablar acerca de los aspectos. NIRS proporciona unas bandas de convicción sacadas de varios grupos químicos funcionales, con los cuales se puede saber la composición química, la muestra además proporciona o posibiliza saber el estado físico actual de la muestra, con los que podremos saber las propiedades físicas de este. Este instrumento ha sido de gran ayuda para la medicina, ya que se ha podido analizar la oxigenación cerebral y muscular y vascular hacia el flujo de sangre en algunos órganos, donde está caracterizado que son muy buenos para la ciencia y la medicina, pero debe usarse en un conjunto con otros métodos para que sus resultados sean óptimos y seguros. De segundo le voy a hablar acerca de los aspectos técnicos en un laboratorio de espectrometría infrarrojo en la medicina. Los aspectos técnicos, técnicamente hablando, la NIRS involucra un haz de luz que al interactuar con material biológico produce una radiación electromagnética en forma de ondas, las longitudes de ondas en las distancias entre dos picos o puntos altos, y se mide en nanómetros, como lo muestro en la siguiente imagen. Esta es una representación esquemática de los componentes generales de una onda de un haz de luz, señalando su amplitud y longitud, y de la localización de aspectos cercanos al infrarrojo dentro de un aspecto general de haz de luz. Las uniones específicas que cubren el infrarrojo cercano entre 150 y 2600 nm. Las uniones específicas entre los átomos varían a cierta frecuencia y cada una de estas uniones químicas dentro de una muestra absorben rayos INRS de una longitud de onda específica. Todas las demás longitudes son reflejadas, se miden por el número de reflejos a diferentes longitudes de onda y luego las mediciones son convertidas en un resultado analítico por microprocesadores. La profundidad de la penetración del haz dentro de la muestra está determinada por la posición de un detector, sino más bien por la potencia de la fuente de luz. Por eso INRS es una tecnología ideal para análisis rápidos y precisos. Tal como señalado en los párrafos anteriores, el aspecto del INRS es el resultado sobre los tonos y las bandas de combinación generadas por los diferentes grupos químicos funcionales, lo que proporciona un amplio aspecto de información sobre la composición química relacionada con la composición de las muestras que se analizan.